Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es enero 8 del 2024, lunes enero 8 del 2024. Lo hice pensando como que la fecha de inglés de los gringos, pero aquí le vamos. Nada, vamos rapidito, ¿verdad? A discutir la cuarta parte de la serie del mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Del Apocalipsis. Quiero aclarar algo y creo que lo dije la última vez. No es la primera vez que he como que, ¿verdad? Como mezclado algunos nombres de algunos, em, profetas, dependiendo de la Biblia, están en todo su permiso, que si en algún momento estoy hablando de Elías, porque es de Elías y se me escapó Moisés, me lo pueden aclarar. Rose, es Elías, ¿está bien? Que no hay ningún problema, porque entre tanto nombre y tanta cosa, pues a veces a uno se le puede escapar, ¿ok? Vamos a despegar. Bien, la semana pasada estuvimos discutiendo el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que se encuentra en Apocalipsis 3, 1 al 6. ¿Se acuerdan, verdad? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Entonces les había explicado que eso de que tienes nombre de que vive es como que, wow, te conocen porque vives, y hace obras, pero es una iglesia que se ha dormido, que se desvió del camino, se enfocó tal vez en hacer mucha obra, probablemente era famosa y reconocida y se olvidó pues prácticamente de su primer amor, ¿ok? Jesús les exhorta a que sea vigilante, a que velen, que enderecen lo que, ¿cómo es? Que rescaten lo que está a punto de morir, o sea, lo bueno que les queda, que recuerden la palabra que han recibido y que si no velan, pues Él vendrá como ladrón sobre ellos, vendrá como a forma de juicio. Es una iglesia, como dije, exacto, se quedó dormida y tiene un remanente que no ha manchado sus vestiduras y tiene la promesa que andarán con Jesús en vestiduras blancas porque son dignas. Se explicó que hay iglesias que no hacen las cosas bien, pero que dentro de las iglesias muchas veces nos podemos encontrar un buen remanente que es bueno de Dios y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con esta iglesia. Así que dicho esto, vamos a discutir hoy la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna que se encuentra en Apocalipsis 2 8 al 11. Apocalipsis 2 8 al 11. Bien importante que pongamos los corazones prestos a escuchar en el Espíritu. En todo momento, yo ruego al Señor, ¿verdad? Que el Espíritu le hable a los corazones, a todos los corazones, ¿ok? Porque hay personas que no están pasando por esto, otras sí, pero aunque no estés pasando por esto, te va a servir para ayudar a otros, ¿verdad? Aclarar, no sé, lo que se aprende aquí. Bien, tradicionalmente, quiero hacer un paréntesis también. Yo les había dicho al principio, cuando empecé a hablar del tema de las iglesias que están en Apocalipsis, les había mencionado que muchas veces para entender el Apocalipsis vamos a estar usando libros del Antiguo Testamento, entre otros, pero les debo de añadir que también hay que usar libros históricos de eventos que sí ocurrieron y que no son la Biblia. Hay otros libros que son históricos que pueden ayudar a entrelazar y entender parte del mensaje de lo que se va a estar discutiendo hoy, por ejemplo. ¿Ok? Tradicionalmente se dice que Esmirna proviene de la palabra griega mirra. ¿Ok? Que la mirra es un ungüento que usaban para embalsamar los cuerpos de los muertos y que es tipo del sufrimiento, o sea, que representa aparentemente como sufrimiento. Otros dudan que este sea su significado original y unos dicen actualmente, según la lectura, que Esmilna asocia su nombre con el de la diosa Samorna de Anatolia. Mm. Anatolia era una ciudad, pero ¿qué pasa? Que me puse a buscar información al revés, al derecho, para aquí en el norte, sur, este y oeste. ¿Y saben qué? Siempre que ponía la diosa Samorna, que si Esmirna, y combinaba las palabras, me llevaba a Esmirna y solamente me decía esa oración. So, yo en lo particular
descarté esa teoría, ¿ok? Yo creo que me acerco más un poco me afilio más a lo que dice de mirra, pero luego les voy a explicar por qué. ¿Está bien? Vamos con calma. Por el momento te dice que de mirra era un ungüento que se usaban para, ¿verdad? Para ensarchárselo a los muertos, para disfrazar un poco el mal olor. Pero más adelante les voy a estar hablando un poquito más de mirra, ¿ok? Sigamos, ¿ok? Continuemos. La historia, tienen que estar bien pendiente de la historia para entender esto, porque si no, no van a entender. La historia dice que Esmirna era una ciudad hermosa, subráyate que era ciudad hermosa. Era una ciudad hermosa del Asia Menor, o sea, de Turquía. Y dice la historia que fue destruida por el rey de Lidia, pues como para el siglo VI antes de Cristo, y que fue un lugar de poca importancia por algún tiempo, pues porque estaba en ruina hasta que Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, ¿ok? Y la reedificación de la misma. Y dice que pues fue edificada por un general que se llamaba Lisímaco, ¿verdad? Que estaba ayudando a Alejandro. Y después de esto creció rápidamente y llegó a ser una de las ciudades costeras más ricas de Asia Menor. Era hermosa y era rica, ¿ok? Y es importante saber que el cristianismo, yo sé que hay muchos que lo saben, otros tal vez no, es importante saber que el cristianismo sufrió, mira, mucha persecución por parte de los emperadores romanos, es decir, por parte del imperio romano, ¿ok? Ellos eran politeístas que creían en muchos dioses. ¿Y qué pasa? El Estado romano reconocía oficialmente pues una serie de dioses. Entre ellos pues exigía que todos los ciudadanos, independientemente de que fueran cristianos o no, pues adoraran a esos dioses. Pero ¿qué pasa? El cristianismo era una religión monoteísta, o sea que creía en un solo Dios, creía en nuestro Padre, en nuestro Señor, y se oponía pues a la adoración de los dioses romanos, por lo cual se constituyeron ¿qué? Enemigos del Imperio Romano, ¿ok? También ellos fueron perseguidos porque como los romanos se dieron cuenta que ellos se oponían a la adoración de sus dioses, entre otras adoraciones que hacían que voy a estar discutiendo más adelante, pues se dieron cuenta que estaban creciendo. Ay, había que buscar la manera de cómo detenerlo. Porque cuando van creciendo, ¿qué pasa cuando iban creciendo? Que van convenciendo, que el espíritu iba convenciendo a la gente de lo falso, ¿ok? Los convencía de la verdad. No me estoy contradiciendo. Entonces, para que tengan una idea de quiénes fueron esos emperadores, les voy a mencionar 10 de ellos, solamente mencionarlos. Tenemos a Nerón, el otro es Vespasiano con V de vaca y S, para los que les gusta anotar. Domiciano con C, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Maximino el Tracio con C, Decio con C, Valeriano con V de vaca y Diocleciano con C. Diocleciano que se dice que fue el peor, pero el mega peor de todo, porque provocó la gran persecución que llevó la matanza de muchos cristianos en muchas áreas del Imperio Romano. Eso es tomado y adaptado por Diego López Marina, publicado originalmente en National Catholic Register, ¿verdad? Eso es de un website de la Iglesia Católica, ¿ok? Pero también, fuera de lo que es la Iglesia Católica, lo vas a encontrar también en otros lugares, ¿ok? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo eran las persecuciones de aquel entonces, yo les voy a mencionar algunas, pero espérate, no se me puede olvidar algo. Esos 10 emperadores que yo les menciono a ustedes, hay uno adicional que mencionan, pero de estos 10, en algún momento dado, cuando Dios lo permita, los vamos a discutir, porque aunque usted no lo crea,
Es importante que sepamos de cada uno algo, por lo menos. Hay unos que sonaron más que otros, pero es necesario porque esos emperadores también tienen mucho que ver con otras cositas que están en la palabra, pero en otro momento, ¿ok? Persecuciones, clases de persecuciones. Destruyeron iglesias, se inventaban falsas acusaciones, así como hacían los fariseos que hicieron con Jesús. Y dentro de esas falsas acusaciones, eh, se creó un gran incendio que arrasó a toda Roma, bueno, aparte, mucha parte de Roma, como para año 64 después de Cristo, y como resultado, ¿a quién le echaron la culpa? Echaron la culpa a los cristianos, fueron arrestados y fueron ¿qué? Ejecutados públicamente. Algunos fueron crucificados, otros fueron arrojados a los leones, otros fueron quemados vivos en hoguera. Y muchos cristianos también sufrieron la confiscación de sus propiedades, la pérdida de sus derechos civiles y la prohibición de reunirse para practicar su religión. Bueno, la verdad, el evangelio, vamos a ponerlo así. Padre, Espíritu Santo habla. Tienen que estar los oídos espirituales bien prestos a entender y conectar todo. Ahora vamos a leer el mensaje de Esmirna que se encuentra en Apocalipsis 2, 8 al 11, para luego seguir entrelazando información. Vamos con calma. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Para empezar, notemos, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando comparamos con las otras iglesias discutidas, notemos que esta iglesia Jesús no le hace ningún tipo de reproche, ¿ok? Eso quiere decir que le estaban haciendo bien a pesar del sufrimiento que estaban viviendo. Comienza diciéndoles el primero y el postrero, o sea, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, el que estuvo muerto pero resucitó, dice esto. ¿Quién es ese? Jesús, ¿verdad? El que habla. O sea, les aclara, soy el primero y el último, morí, pero, resucité. Acuérdense que resucité. Luego les dice, yo conozco tus obras. O sea, es una iglesia que se mueve a hacer la obra de Dios y que la hace bien porque no le encontró reproche, perdón, no le hizo reproche. También le dice que conoce su tribulación, conoce su angustia, la persecución que vive, la aflicción. Conoce también su pobreza, pero que es rico. La historia dice, no me estoy saliendo de tema por si acaso, la historia dice que la ciudad de Esmirna, pues, era muy devota al imperio romano, la ciudad, no los cristianos, al punto que ellos construyeron el primer templo a la diosa de Roma. O sea, ellos practicaban mucho la idolatría como las otras iglesias que hemos discutido. Y de igual forma, fue la primera ciudad que construyó un templo en honor al César, que en ese tiempo se llamaba Tiberio. Y haciendo un paréntesis, quiero hacerles saber que el nombre César era como un título, pues, que se le otorgaba a los emperadores de Roma. Por eso es que usted va a escuchar el nombre de Augusto César, Cayo Julio César. Y originalmente fue un sobrenombre de una familia romana. ¿Ok? Repito, ya aclaré lo del César, ¿verdad? La historia dice que la ciudad de Esmirna era muy devota del Imperio Romano, al punto que ellos crearon, ¿verdad? Un templo a la diosa Roma y otro al César, que en aquel entonces se llamaba Tiberio, ¿ok?
¿Qué viene pasando? Pues mira, que todos los ciudadanos pues estaban obligados a rendirle culto, ¿verdad? A adorar a sus dioses y también a ofrecer incienso en honor al César, ¿ok? Y el que lo rechazaba, pues era considerado un traidor y era quemado en la hoguera y lanzado a las bestias salvajes. Y muchos cristianos pues murieron en esa ciudad de manera cruel al negarse a adorar al César, ¿ok? Por lo cual, pues esto es un ejemplo de lo que dice Jesús al referirse que conoce su tribulación, ¿ok? Conoce la persecución que ellos estaban viviendo. Pero ¿qué pasa? Hay más, ¿ok? Hay más. Jesús les dice que también conoce su pobreza. Y la historia dice que la persecución provocó que los cristianos fueran expulsados de sus trabajos, sufriendo así que escasez. Por eso lo de pobreza, ¿ok? Continuando con el análisis, el Señor les dice que conoce, ok, su tribulación y pobreza, pero que es rico. Y eso se refiere a que es rica en espíritu, a que está llena de frutos, porque eso es lo que se genera. Se supone que es lo que se debe generar cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor. Y que a pesar de todo, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. ¿Ok? Aleluya. Dice la palabra en Romanos 5, 3 al 5, que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Entonces, Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, será Pablo, tened por sumo gozo, aunque no lo crea, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, cuando te halles en angustia, en dolor, en sufrimiento, en pérdida, en repudio, en rechazo, en mortificación, sabiendo que esa prueba, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mira, produce buenos frutos, ¿ok? Mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, que ese fruto se complete, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo voy a hacer una pregunta a modo de reflexión, pero nadie me va a contestar en estos momentos nada. Esto es para que el espíritu se las deposite en el corazón y vaya trabajando el corazón con la mente. ¿Has notado algún cambio desde que tu vida ha pasado por tribulación, por angustia, persecución, por el martirio que estás viviendo, por el rechazo, por el repudio, por la mortificación? Y me refiero a lo positivo, a los frutos, ¿ok? Eso lo discutiremos más adelante. Espíritu Santo habla, Señor. Espíritu Santo habla a los corazones aquí presentes y habla a los que van a escuchar de esta palabra en las redes. Les mencioné al principio que uno de los significados que tradicionalmente, ¿verdad? Se le da a Esmirna es la de mirra, ¿verdad? Que proviene del griego de mirra, que era un ungüento que se le ponía a los muertos para disfrazar el mal olor que emanaba de ello, ¿verdad? Y sabes qué, resulta que sí, que tiene sentido para la ciudad de Esmirna, pero para los cristianos no, ¿ok? Esto es para los no creyentes, ¿ok? Tiene sentido para ellos porque era hermosa ante los demás, aparentaba tener grato olor, porque la mirra tiene grato olor, ¿verdad? Pero estaba muerta. Estaba muerta a excepción de los cristianos. ¿Me explico? ¿Captaron? ¿Entendieron? ¿Ok? La mirra se usaba, ¿verdad? Para tapar el mal olor, ¿verdad? De los muertos. Y la mirra es hermosa, huele bueno, es bonita. Sin embargo, ¿saben qué? Pues mira, debo decirles que la palabra mirra tiene otros significados adicionales. Ajá.
Y bien importante que sepamos, pues mira, que dice que eso se toma de la resina aromática de un árbol llamado comifora. Comifora, exacto, como los sepulcros blanqueados, Deli. Comifora con dos M de mamá, comi, y ahí mismito PHORA, comifora mirra, ¿ok? Y la resina de Esmirna se utilizaba en la antigüedad como perfume e incienso, ¿ok? El uso de la mirra se utilizaba también, por dar un ejemplo, como uno de los ingredientes del aceite sagrado de la unción y el incienso para ungir el tabernáculo y los objetos sagrados. En Éxodo 30:23 habla de ello. Y eso simboliza, ¿tú sabes qué? La consagración, la santificación, lo que es separado para el Señor. ¿Y sabes qué? Tú eres consagrado y separado para el Señor. De ti sale olor grato al Padre en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del repudio, en medio de la maldita mortificación, en fin, en medio de la prensa. La prensa, como aprieta, como duele, pero es que saca aceite para dar grato olor al Padre con frutos. Santo Señor. Aleluya, así mismo, Nilsa. Otra mención importante de la mirra se encuentra en el libro de Esther, ¿ok? Donde se dice que la reina Esther, pues mira, fue ungida con aceites y perfumes durante un periodo de preparación de su presentación al rey. Y esto representa la preparación espiritual y purificación antes de ser presentados ante Dios. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo también. Aleluya, Señor. Estel 2:12 al 13 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, un año, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces, después de todo ese tiempo, después de toda esa preparación, la doncella venía así al rey. O sea, había un tiempo, como acabo de decir, de preparación para luego estar frente al rey, que es el tiempo que nosotros estamos experimentando. Estamos experimentando la preparación que toma tiempo. A Esther, ¿cuánto le tomó? Era un proceso para una cosa y otro proceso, ¿verdad? Y otro tiempo para otro, ¿verdad? Hay un tiempo designado para la preparación para estar ante nuestro Padre. Ok, ya discutimos, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres pelón, rico. Y dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Uf, volvemos a la historia. La historia dice que los judíos que no creyeron en Jesús, que habitaban allí en Esmirna, y no solamente en Esmirna, pero le estoy dando un ejemplo, se habían confabulado, se habían hecho partners de los paganos para perseguir, ¿tú sabes qué? A la iglesia, para perseguir a los cristianos, encerrándolos en la cárcel y asesinándolos, por lo cual Jesús los llama, ¿verdad? Que se dicen ser judíos y no lo son, o sea que eran falsos y los llama sinagoga de Satanás. Uy, sinagoga de Satanás, ¿m? Porque su Dios y su padre es el diablo. En Juan 8:44 dice,
Dice que Jesús le dijo a los judíos incrédulos que ellos eran de su padre el diablo y que los deseos de su padre querían hacer. Les dijo, él ha sido homicida desde el principio, o sea, asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta gente mentía en contra de los cristianos para acabar con ellos. Lo mismo que hicieron estos hijos del diablo, ¿ok? Estos sinagoga de Satanás, lo mismo que hicieron con Jesús, ¿ok? Y en un libro de un tal Sunshine Ball, Ball como de bola, del libro que se llama Daniel y el Apocalipsis, pues yo leí que este autor decía que una sinagoga de Satanás también representa bueno, dice una cristiandad judaizante con un evangelio, pues mira, obscuro y pervertido, que rechaza el evangelio de quién? De Cristo, ¿ok? Siguiendo con el análisis, y voy a discutir más que una sola iglesia hoy también. Siguiendo con el análisis, dice, he aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Mm, El Señor poniendo límite a la tribulación, 10 días. La historia dice que el periodo de la persecución por parte del Imperio Romano en contra de la iglesia fueron 10 años, ¿ok? Fueron 10, perdón. Las persecuciones fueron 10 y dice que la última se extendió a 10 años y se cree que de las 10 persecuciones que Esmirna sufrió, 2 de ellas, ¿ok? También la historia dice, para que ustedes tengan idea, que un pastor llamado Policarpo, allí en Esmirna, que según la historia fue que discípulo y que de Juan, dice que como para el año 155 después de Cristo, cuando él tenía 86 años, hay una lectura que dice como que un criado lo tiró al medio, ¿verdad? De que él era cristiano. Se dice que él fue condenado a morir en una hoguera y que el procónsul romano le había dado una oportunidad, ¿verdad?, para que se arrepintiera y que jurara, ¿verdad?, o que le diera honor al César y que dijera, el César es el Señor, porque a César lo tenían como una divinidad también, ¿ok? Y que ofreciera un poco de incienso a la estatua del César y que viviría. Y la respuesta famosa de Policarpo, según la historia, fue la siguiente. Durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me ha salvado? ¿Y qué pasó? Lo ejecutaron. ¿Ok? Dice, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer, ¿verdad? Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y después dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nosotros acabamos de discutir, ¿verdad? Lo de los 10 días, pero en medio de todo le dice, no temas lo que vas a padecer. Repito, no temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Así que, ¿verdad? Así como Jesús fue fiel a su Padre hasta la muerte, debemos hacer igual nosotros. Y ese es el mensaje, que seamos fieles y que no claudiquemos, que confiemos en el Señor, veamos lo que veamos, callemos lo que callemos, nos llevemos a la tumba lo que nos llevemos porque nuestro final será glorioso. En otras palabras, Jesús le había tratado de decir, si han sido fieles aún con las tribulaciones, aún hasta el día de hoy, háganlo hasta
la muerte. Repito, si han sido fieles aún con las tribulaciones, aún con el martirio, con el repudio, la aflicción, el tirijala de aquí para allá, aún hasta el día de hoy, háganlo hasta la muerte. Recordemos, mi gente, y lo he dicho millones de veces, ¿verdad? Siempre el Señor lo está recalcando aquí, que Jesús sufrió persecución, que murió, pero no se quedó en que murió, se quedó en que resucitó, un Cristo glorificado, ¿ok? Yo sé, el Señor sabe que es doloroso lo que muchos de nosotros estamos experimentando, ¿ok? Tal vez, y repito, es una especie de calvario, de martirio, espíritu de mortificación, pero recordemos que de cada aflicción, siempre, siempre, los hijos de Dios sacarán el mejor perfume, el mejor olor grato al Padre, porque es que no hay quien, no hay quien nos destruya, no hay quien nos venza. Estamos en Cristo, I'm sorry for you. Ni aun con la pérdida de un ser querido. Romanos 8:18 dijo Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estás viviendo hoy, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Métete por la cabeza que viene una gloria venidera, que viene una vida eterna, que ese maldito dolor, que esa mortificación, que esas injusticias que están viviendo van a desaparecer, van a desaparecer. Ampárate en esa palabra. No te enfoques en el sufrimiento, en el sentido de pensar, ya todo está perdido, estoy en un callejón, no hay salida. Mentiras del diablo. Hay solución en Cristo. Hay palabras de esperanza. Y al final Jesús dice, ¿verdad? Le dijo, sé fiel hasta la muerte y después dice, y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es un premio que se le va a conceder a los vencedores. La corona de la vida es para aquellas personas creyentes que perseveraron en su fe aún estando bajo persecución, aún estando con ese martirio, con esa mortificación que te machaca, aún con las injusticias. Por ahí leí que en las pruebas atléticas de aquel entonces se les premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Más allá de ser salvos, hay algo especial que va a hacer el Señor con nosotros. Así como nosotros aquí en la tierra premiamos a los muchachos porque están en el cuadro de honor, sacan buenas notas, ¿verdad? Se le dan unos regalitos, unos premios. Así va a ser el Señor con nosotros. Y como siempre he dicho desde que empecé esta serie, no importa lo que sea, a mí lo que me interesa, a nosotros lo que nos debe de interesar es que vamos a estar con el Señor. Eso es lo más importante de todo. ¿Verdad que sí? Quería decir algo, pero seguimos. Santiago 1 al 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice tentación, pero también tú le puedes poner, y no estoy tergiversando, adulterando la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la aflicción, el repudio, la mortificación. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido la persecución, cuando haya resistido todo esto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman en espíritu y en verdad. Mateo 5:11 al 12. Bienaventurados, bienaventurados significa bendecidos, ¿ok? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Yo les voy a decir algo, quiero pararme un momentito ahí. Nosotros tenemos que entender que en aquel entonces muchas de las persecuciones eran físicas, ¿verdad?
agrediendo. Habían unas también, pues te encerraban en una cárcel, pero te hacían padecer cosas físicas. Porque por ahí escuché a un maestro bastante conocido que él mencionó que la historia decía que habían cristianos que los amarraban con animales que los mordieran, ¿ok? Entre otras cositas bastante disgusting, asquerosa, ¿ok? La persecución para hoy día muchos de los cristianos, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya ese tipo de persecución, porque como ya vimos en los kibbutz allá por Israel, vimos cómo fue la persecución que fue bastante sangrienta. Para el otro, para muchos lugares no es así. La persecución es de otra manera. Es una persecución que quiere venir a perturbar el alma, ¿ok? Al punto de destruirla por completo, ¿ok? Entonces, la persecución se manifiesta de muchas maneras. Allí yo le mencioné todas las atrocidades que hacen, pero la mortificación, como lo he dicho desde el principio, se manifiesta también con repudio constante, que alguien esté repudiando a alguien a uno todo el tiempo, rechazando a uno, hablando pestes de uno, diciendo que no son y no para, ujú, vituperándote, déjame ver que lo otro, hablé de repudio, em, insultos, vejaciones, maltrato. Eso pasa en los trabajos, en muchas áreas. Mira, hay persecuciones que cuando el diablo ve que tú eres realmente un hijo de Dios, hay veces que hay persecuciones que se levantan tan fuerte que te quieren atacar, es más, que te atacan en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en esos tres lugares. Puede pasar, puede pasar. Dice, gozaos y alegraos, aunque no lo creas, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, que la persecución, el martirio, el repudio, las injusticias, el rechazo que estás viviendo no es nada nuevo. ¿Por qué? No eres el único que lo ha vivido, no eres la única que lo ha vivido. Pero ya esa gente está disfrutando en la presencia del Señor. ¿Ok? Y al final Jesús dice en el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice la palabra que hay unos que van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Juan 5:29 dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En otras palabras, la segunda muerte se refiere a la condenación eterna. Hay gente pues, que murió ya, están en la cárcel, están en el infierno, esperando a que dicte la sentencia para la condenación, es decir, para que vayan a prisión, porque cárcel y prisión no es lo mismo, sépalo, que a nivel terrenal la cárcel y la prisión no es lo mismo. Hay personas que están en la cárcel esperando que le dicten sentencia para que los condenen y una vez está dictada la condenación, los sacan de la cárcel para meterlos a prisión, ¿ok? Que la prisión viene siendo el lago, ¿verdad? De fuego, el lago de azufre y de fuego, ¿ok? Y esa condena se va a dar en el tribunal de Cristo, ¿ok? Pero nosotros no tenemos por qué preocuparnos de eso porque nosotros no vamos para allí, en nombre de Jesús. Entonces, cierro con la pregunta que hice ahorita, que ahora vamos a abrir foro, ¿verdad? Ya mismo voy a detener la grabación. ¿Has notado algún cambio desde que tu vida ha pasado por tribulación, desde que tu vida ha pasado por 3000 cargas, por angustia, por persecución, por repudio, por martirio?
y me refiero a lo positivo, que son frutos, ¿ok? Así que dicho esto, ¿verdad? Hasta aquí la explicación. Yo le, algo que yo quería decirlo, yo sé que discutí muchas cosas y las dividí, pero pudiera ser como a modo de un resumen, pero que bien, bien en arroz y habichuelas, como diríamos en Puerto Rico, lo diría de la siguiente manera. Mira, la iglesia de Esmirna se conoce porque es la iglesia que se conoce porque es la iglesia que sufre persecución, ¿ok? Mucho sufrimiento. Recordemos que es una iglesia que el Señor, ¿verdad? A modo de resumen, está bien, José. Recordemos que es una iglesia que el Señor no le reprocha nada. Es una iglesia que hace obras, que se da a entender que hace la obra bien, que está pasando por tribulación, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos, que esa persecución al quitarle, ¿verdad? Los empleos generan ellos pobreza, pero que a la misma vez el Señor le dice, hey, pero tú eres rico, o sea, hay frutos en ellos, que quienes los persiguen son esos que se dicen ser judíos, pero que no son, que son sinagogas de Satanás, que los judíos se unieron con los paganos, se unieron hicieron de partner con los romanos para atacarlos. Luego dice que los va a echar a la cárcel por un tiempo determinado y le dice que son 10 días. Les hablé que esas persecuciones duraron, tuvieron 10 emperadores y que se cree que de esas 10 persecuciones, Esmirna sufrió 2, extendiéndose a 10 años. Que esas persecuciones es, como él dijo, que es para que nosotros seamos probados. Jesús dijo que íbamos a sufrir aflicción. Así que, como le he dicho, para los que están viejos, pues yo sé que ya ustedes tienen más que rayado esa cuestión de que ese evangelio color de rosa que te pintan por ahí, sin sin que uno sufra algo, pues un evangelio, pues que no existe. Bueno, existen los que están en la chuleta, en la carne, que les gusta vivir en lo cómodo. En el evangelio se sufre. El que me venga a decir que no, no sé qué evangelio está, ¿verdad? Leyendo, no sé cuál es el que profesa. En el evangelio también hay bendiciones, también hay amor, pero también hay aflicción y Jesús lo dijo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que hay tribulaciones que van a tener como un tiempo determinado. Y luego Jesús, ¿verdad? Exhorta mucho que seamos fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y que hay un premio, que en ese caso le llama la corona de la vida, y que si se vence, no se va a sufrir la segunda muerte, que viene siendo la condenación. Mira qué sencillo, lo dije a lo último de manera resumida.